a 3 de junio, a día 3 de junio, lo dijimos acá, en el Cronista Stream, ya está cumplida la meta para la totalidad del 2026 a la hora de comprar reservas para el Banco Central. Una meta que era de 10.000 millones de dólares. Ya está esa compra 10.000. realizada. Así es. El día de ayer tenemos para mostrar, Macu, la placa. Se compraron 43 millones de dólares, que fue lo que hizo que finalmente ese umbral de 10.000 se supere. Seguimos ahí con el tipo de cambio en torno a los 1.460 pesos. En este caso estuvo subiendo un poquito en los últimos días. Tasas bajando, tasas en torno al 22% de la Tamar. Obviamente hay distintas tasas en el mercado. Y ahora el próximo número, que desde lo nominal, que digamos que no tiene ninguna implicancia que te vaya a cambiar la macro o que te vaya a cambiar la economía, pero que desde lo nominal nos gustaría ver, son esas reservas en 50.000 millones de dólares. Que de esos 48.000 millones, ya llegan al veamos 50. la foto a 50.000. Porque ¿qué pasa? El Banco Central viene comprando, parte acumula, parte paga deuda, entonces no todo se va a ese numerito. ¿En qué momento llegaremos a los 50.000 millones? No sé. Ese numerito es lo que se acumula. Esto es lo que tiene hoy el Banco Central. Son las reservas que tiene el Banco Central. O sea, sí, parte es acumulación de este gobierno, parte es oro, parte es activos que ya tiene el Banco Central ahí traducido. De hecho, eso también sufre volatilidad. Está bueno esto decir del oro, por ejemplo, porque está contemplado el oro ahí y al variarse la cotización te modifica esto también. ¿Cuándo llegaremos a los 50.000 millones de dólares? No lo sé. ¿Julio? ¿Agosto? ¿Qué decís? Ya se están jugando con meses. Yo tengo un número en agosto, no sé, estoy inventando. Esto no tengo idea y tampoco es que es el objetivo, de nuevo. El objetivo era los 10.000 millones y está cumplido. Meta cumplida. A partir de ahora todo es sobre cumplir la meta de compra de reservas, de compra de dólares para el Banco Central. Y ¿sabés qué le quedan? 6 meses. O sea, cumplió... Le sobran meses. Le quedan todavía, claro. Le quedan, 7 meses le quedan. No, 6 meses. Estamos justo a 6. No. Le quedan 6 meses, le queda la mitad del año. La mitad del año es el 1 de julio. Bueno, ahí está. Estaba viendo el mes 6. Le quedan casi 7 meses. Exacto. Le quedan 6 meses y unos días. La estimación entre 17.000 y 24.000 millones de dólares de compras totales. Exacto. Perdón, no, está buenísimo eso de pensar en hasta dónde entonces puede llegar. Alan dice, bueno, mira, hasta 17.000, 24.000, algunos te dicen, puede llegar a comprar. ¿Por qué? Porque los 10.000 iniciales ya está, los acumuló a 3 de junio y los compró. Y ahí tenés el superávit energético que también te hace que no vayas a gastar tanto. Por más que vas a tener que gastar y vas a tener que importar gas, pero no vas a tener un problema de déficit energético. Entonces, nada, son dólares que no se deberían ir mucho, digamos, que sería tu principal problema, si querés, pensando hacia adelante. Hay muchas ahí como ayudas que te tocan este año. Parte decisión del gobierno, parte fomentado por este gobierno y parte, si querés, propio de la Argentina. Por ejemplo, el hecho de, no tener una sequía y tener un buen año de cosecha es algo que, tuviste suerte, digamos. Claro, eso no podés manejar el clima. Hoy lo escuchaba Sturzenegger, que en un momento dijo suerte y después veo que se retractó, pero hablando también de la situación energética, obviamente que, qué sé yo, el valor del petróleo esté tan alto, también te ayuda. Bueno, sí, También la externalidad, son un montón de acordate cosas. que fue también el principal driver que te decían en el gobierno anterior de me complicó mucho la guerra de Rusia y Ucrania, entonces es como que un factor que sí te hubiese jugado, que si era solo en la otro suerte, momento te jodía y estamos ahora hablando hace pocos años y hoy 2022. se te dio vuelta la torta, entonces es como que en realidad ahí yo se las doy. Es suerte, pero bien aprovechada porque hiciste bien la tarea. Es que si no, no tenías manera y no es que Vaca Muerta existe hace un año y las inversiones son posibles hace un año o dos. Nada. Sí, para mí lo que podemos decir suerte, si querés, es, no tuviste sequía. Sí, el tiempo. Eso es muy importante. Sí, la cosecha, ahora, sí. Porque eso realmente no podés hacer nada con respecto a eso. Ahora, como dice Alan, la guerra, ya tuviste una guerra que te impactó completamente diferente. Sí, o sea, que de hecho era un apero todo el tiempo. Claro, exacto. Que era, tenemos crisis económica, tenemos problemas en la Argentina porque hay una guerra Rusia-Ucrania. En este caso es horrible decir que la guerra te beneficia, porque una guerra es algo trágico, se pierden vidas, hay pérdida económica, política, social, de todo tipo. Pero en este caso, la Argentina se ve bien posicionada a nivel internacional, justamente por decisiones fronteras adentro, ¿no? Que, como dice Alan, la Vaca Muerta ya estaba. En 2022 estaba Vaca Muerta, en 2021, en 2020, y vamos para atrás, y Vaca Muerta estaba ahí. ¿Y por qué no estaba generando estas divisas? Bueno, ahí yo creo que sí hay gran parte de mérito propio del gobierno. 48.414 millones de dólares hay en este momento en las reservas del Banco Central. Se cumplió la meta inicial de compra de dólares de 10.000 millones de dólares y contando, ¿no? Hermoso. Ahora, a partir Buen de dato. ahora es todo ganancia. Buen dato. Muy Buen dato. Ahí alguien te pedía que muestres esa misma foto del 2023. No sé si se puede contar. La podemos buscar. Si la pueden buscar, chicos, porque si no yo por ahí hablando es más difícil. Es ir al Banco Central, multimedia, literalmente en el tweet multimedia. Ahí bajás y bajás hasta llegar a 10 de diciembre. No sé si la pueden encontrar rápido. ¿Por qué te dice eso esta persona? Porque en esa foto se ven
que las reservas estaban más o menos a la mitad. No recuerdo exacto el monto, pero era como si te dijera, mitad o menos, ¿eh? Es como si te dijera que hoy están 48.000 millones de dólares y en ese momento estaban 20.000 millones de dólares. Estoy hablando de memoria. Ahora vamos a ver si la podemos mostrar. Las tasas las tenías al 120% aproximadamente. Hoy están 22%. Claro. ¿No? Esa es la comparación. Y el tipo de cambio, sí, ahí tenés un gran salto. Tenés un tipo de cambio que en ese momento creo que decía 400 pesos el oficial. Hoy lo tenés en 1.400 o 500 pesos y hoy en 1.400. Ahí está, esta es la de hoy, esta es la actual. Pero, ¿qué pasaba? Ese tipo de cambio oficial era el que tenía una brecha del 200% con el tipo de cambio paralelo porque tenías el cepo cambiario. Fuerte cepo cambiario que vos tenías un dólar que oficialmente te decía que estaba a 400, 500 pesos, pero en el mercado lo conseguías a 800, 900. Claro. Entonces, eso hay que decirlo porque no es que el dólar subió de 400 a 1500 con este gobierno, sino que primero desarmaste el cepo cambiario, los tipos de cambio convergen a lo que el mercado entiende que vale el dólar, hoy más o menos 1.400, 1.500 pesos, depende de cuál miremos. Sí. Y no tenés prácticamente brecha. Las tasas bajaron un montón, del 120 al 20% aproximadamente, y las reservas subieron muchísimo, aún pagando deuda. O sea, pasaste de tener aproximadamente 20.000 millones de dólares a 48.000 millones de dólares en reservas, aún cancelando deuda cash, porque no tenías posibilidad de refinanciarte. Entonces ibas y pagabas, taca, taca, con todo lo que comprabas. Es muy bueno lo de sumarle la deuda de importadores. Eran 60.000 millones de dólares que había de importaciones no pagas. Que al principio hubo un bono, ¿no? Que le dieron. El Bopreal, sí. Que sacó una parte chica, después el mercado se fue dando maña como para seguir sacándose eso de encima, pero eran 60.000 millones de dólares de deuda que para mí iba a charlas o a cosas de economía y todos nos miramos con cara ahí. Y el Bopreal, claro, y la deuda con los importadores, con las casas matrices. Con reservas menos 11.000 y deuda de 60.000 palos. Y sin mercado de capitales. Claro. Era complejo. ¿Y ya está saldado eso? ¿Ya está? O sea, está sí. Hoy cero. O sea, la deuda con no sé, no importa. Se fue resolviendo de formas alternativas de bastantes maneras distintas. Con la brecha más chiquita o más cercana a cero, tenés 1000 formas como sesiones de facturas de crédito o Bopreales en sí mismo que hicieron que se pueda ir pagando esa deuda vieja o regularizando. Muchas también empresas lo que hacían era te pagan en B afuera, le pagan en B a las empresas de afuera y se quedan con la deuda acá. Hubo distintas formas de solucionarlo. Hoy se cree, es difícil de saber cuánto, que está bastante saldado. Siempre hay una deuda igual, un monto lógico que tenés de palanca que les dan los proveedores afuera a los importadores acá, pero era obviamente muchísimo más chica que 60.000 palos. ¿Qué vas a decir, Yashi? No, me había quedado pensando esto que suma Alan, que es muy importante también tenerlo en cuenta, porque obviamente es parte del ruido claro. que tenías en ese momento. Y a su vez, que en ese momento, otra de las cosas que te genera... O sea, importaciones, obviamente, lo que voy a escribir es eso, es la deuda de importaciones, es cuando alguien tenía que pagarle algo, podía ser, material, bienes o servicios, una licencia de software, o sea, una empresa que tenía que pagarle algo afuera, tenía un problema. Y entonces eso se te iba acumulando porque después de cualquier proveedor que te tuvieses afuera te decía, ¿cómo continuamos esta relación comercial si vos no me podés pagar? Me hiciste acordar, había muchas empresas de telecomunicaciones que tenían deuda, no sé, ponele con Google, con, con cualquier servicio en la nube, AWS, Microsoft, con Azure, etcétera, no podían pagar. Y hubo varios momentos donde amenazaban con cortar el servicio. Le decían, che, claro. Está todo bien. O sea, el cliente quizá no se enteraba porque era un reseller acá, un revendedor acá que le vendía. Pero era, che, loco, está todo bien, pero... Pero es que qué culpa tiene esa empresa, imagínate. No. Bueno, pero hubo mucho entendimiento de, te la banco y al final nunca pasó. Claro, te la banco, pero... Pero era Argentina, ¿viste? A mí también me tiene que cerrar mi negocio y te lo estoy dando gratis y no me estás pagando. Y que no pague el Estado argentino pasó 9 veces en nuestra historia, estamos acostumbrados. Ahora, que el Estado obliga a defaultear al privado... Claro. Eso sí fue muy loco. O a no defaultear es no pagar o cambiar las condiciones de pago, que no solo pasó en el mercado de importaciones, que es una locura el monto que quedó adeudado y por mucho tiempo, sino que también había obligaciones negociables de empresas que vencían, deuda que habían tomado empresas que cotizan en bolsa que vencían, y te obligaban a refinanciar sí o sí un 60% de eso, por ejemplo. Claro. Loco.